Xiomara, ¿qué estaba pasando con su hija? Ella siempre fue saludable, pero desde el año pasado, desde octubre, ella empezó con convulsiones, sin una causa aparente. Los médicos le dieron medicamentos para poder empezar a investigar la causa de las convulsiones. Y en esas investigaciones descubrieron que ella tenía lesiones y agua que solo crecía. Las convulsiones eran tan fuertes que llegó al punto de ella romperse el hueso del hombro, porque nadie lograba sujetarla. Cuando fue en mayo de este año, ella entró en coma en el Hospital Beneficencia Portuguesa. El neurólogo dijo que ella tenía algo que estaba extendiéndose desde el páncreas hasta parte del hígado y otras partes de su cuerpo. El cerebro de ella estaba todo tomado. En la última convulsión, ella tuvo 3 tipos de convulsiones en un solo momento. En ese momento el médico dijo que ya no esperaba mucho. ¿Él dio algún diagnóstico de cuál era la enfermedad? Ellos estaban hablando desde el año pasado que ella tenía un cáncer diseminado en metástasis. ¿El cáncer ya estaba esparcido Sí, desde la cabeza hasta el páncreas? sí, comenzó en el páncreas y se extendió por todo el cuerpo. A partir de ahí ella entró en coma inducido a partir del día 26 de mayo de este año. Y desde el día 26 de mayo los médicos solo daban malas noticias. Y que el intestino de ella había parado, que el abdomen de ella estaba bien distendido. No lograban desconectarla de los tubos porque el proceso hay que ir disminuyendo los sedantes, ¿no? Y eran las peores noticias. Una médica me dijo, fuerza madre, fuerza para la familia. No dieron esperanza alguna. No. Y en ese momento que ella dijo fuerza, yo solo pensé en el altar. Usted ya era de la iglesia. Sí, pero voy a confesar, no era de hacer votos. Dentro de toda mi angustia yo lloré, pero yo aún así vine al altar. Y toda mi familia preguntaba, ¿qué está pasando? Y yo decía que ella estaba bien, pero no era eso. Yo estaba guardando algunos exámenes, pero los médicos ya no daban más esperanza. Yo iba al hospital y llevaba el agua consagrada. Cuando no podía entrar, en realidad no podía entrar, yo aún así iba con el agua consagrada y oraba para que Dios pudiera capacitar a los médicos para que ellos pudieran curar a mi hija y que arrancaran todo espíritu de muerte de ese momento que estaba pasando. En el momento que hice el voto, fue muy fuerte. Los médicos no logran entender porque ella entró en el día 26. Una semana después del momento que hice el voto, los médicos descartaron toda posibilidad de metástasis. En 10 días el cerebro de ella se regeneró totalmente. Y yo tuve 2 palabras médicas. Una, él llegó así para mí y dijo, yo creo en Dios y Taluana es un milagro. ¿El médico dijo eso? Sí. ¿Cuando vio la situación que pasó con ella? Sí, del antes y después. Es tan así que uno de los médicos dijo que llevaría el caso de ella al Congreso, porque su cura, su cambio, fue muy significativo y en poco tiempo. Entonces el médico mostró para ella el antes y después y fue muy fuerte porque el cerebro de ella estaba lleno de agua. Y lo más fuerte de todo es que él dijo que por el tamaño de la lesión que ella tenía, ¿no? Por todos los problemas, los intestinos de ella volvieron a funcionar muy rápido. Y ella volvió sin ninguna lesión, el habla volvió rápido, movimientos totalmente, no afectó ningún movimiento de ella, regeneró totalmente. ¿Y usted? ¿Cómo está? Estoy bien. ¿Nació de nuevo? Sí, estuve 14 días en coma, llegué al hospital en coma y los médicos decían que yo no iba a despertarme, que si yo me despertase no iría a hablar, no iría a caminar, tendría alguna secuela. Y lo que aconteció conmigo era imposible de acontecer. ¿El médico habló eso?
Él habló que con el tamaño de las lesiones de mi cerebro no era posible que mi cuerpo tuviera fuerzas para regenerarse solo. Yo no hablaría, no caminaría, y lo que los médicos esperaban realmente es que yo muera y no despertara de ese coma. Ellos hablaron que realmente era algo imposible. Cuando yo retorné al neurólogo, luego de 41 días de internada, él no podía creer que yo estaba enfrente de él. Él, con estudios y todo conocimiento de la ciencia que él tenía, dijo que no había posibilidad de estar enfrente de él, con mi razonamiento saludable, ya caminando normalmente, con ninguna parte de mi cuerpo lesionada y con mi hablar y mis movimientos. Eso no sería posible. Y él como médico habló, realmente usted fue un caso que marcó mi vida, que la ciencia tendría que estudiar mi caso porque no sería algo posible, y que yo soy un milagro. Él dijo, yo soy médico y tengo que admitir que usted es un milagro de Dios. Él quería decir que por la medicina no había más solución, que no había más que hacer. Y él como médico admitió que realmente fui un milagro por estar ahí enfrente de él y por haber salido de esta sin secuelas, porque volví a caminar muy rápido. Y todo esto en medio de la pandemia, corriendo riesgos en el hospital. Pero Dios es grande. Dios les bendiga a ustedes.